La pregunta de Giovanni Rubio. Hola, quisiera saber qué opinión tiene la Biblia sobre Nicolás Maquiavelo. Él dice, para preservar un reino se debe de actuar con estrategia, inclusive malas. ¿Y cómo podría esto encajar con el texto de 1 de Timoteo que dice, mando que se sujeten a las autoridades, pues son puestas por Dios? Dios los bendice. Gracias. Para poner en contexto a la audiencia, en la respuesta que voy a dar, hay que situarlos en el siglo XV y XVI, ya que Nicolás Maquiavelo vivió lo que sería final del siglo XV y parte de los inicios del siglo XVI. Maquiavelo es principalmente conocido por los no conocedores de este personaje como escritor. Él es autor de varios libros, pero en su vida la parte que florece es su trabajo político. Fue un estadista, fue tanto escritor como estadista. Y él ocupó un cargo sustituyendo a Savonarola, que dicho sea de paso es un personaje también fuerte en el movimiento de la Reforma. De hecho, él trabaja mucho mejor o más fuerte que Martín Lutero. Martín Lutero se lleva todos los laureles en el trabajo de la Reforma, pero Savonarola, en realidad él protestó mucho antes que Martín Lutero contra los abusos, la condición moral del clero, y debido a esto, y también debido a que se involucró en problemas políticos, curiosamente, igual que Martín Lutero, que se enredó en asuntos del Estado, Savonarola también tomó parte en un conflicto revolucionario en su tiempo, y al fallarle a la Iglesia y al fallar también en estos asuntos políticos, el Papa decretó pues la muerte, fue quemado en la hoguera. Entonces, cuando Savonarola muere, Maquiavelo toma su lugar como secretario canciller. Él como escritor dejó muchas obras que han trascendido hasta el siglo XXI, pero la más reconocida, la más loable, donde él deja su sello, su marca, es un libro que se llama El Príncipe. En esa obra que se llama El Príncipe, es de contenido meramente político. El tema central del Príncipe es cómo los gobernantes de la Edad Media, los gobernantes del Renacimiento. El Renacimiento es un movimiento cultural que es un traslape entre lo que es la Edad Media e inicios de la Edad Moderna. ¿Cómo es que los gobernantes deben de actuar para preservar su posición como gobernantes? Probablemente de allí nazca la pregunta de nuestro hermano. Entonces, ¿hasta dónde es posible que un gobernante pueda echar mano del engaño, la mentira, para poder preservar su posición, para salir adelante, para hacer lo que se cree que es correcto? Digamos que ahí lo que se están cuestionando son los medios y no el resultado. Ok, hay que entender que Maquiavelo, en la época que le tocó nacer, fue una época en donde gobernaba el teocentrismo. La Iglesia tenía el control absoluto y la Iglesia argumentaba que por ley divina ellos deberían tener también la autoridad política, no solo espiritual. Así que en un entorno como estos, aquellos que protestaron y que cuestionaron el teocentrismo de su época, se hacían estas preguntas, ya que había una controversia en escuchar la palabra de Dios en la Reforma, pero al mismo tiempo ver los abusos del clero. Y ahí es donde viene esta inquietud. ¿Debe o no debe uno echar mano de
mentira, engaño, situaciones en las cuales no hay totalmente honestidad para obedecer a las autoridades, para gobernar como autoridad. Bueno, la respuesta es que en nuestro tiempo ya no sería posible. En nuestro tiempo ahora estamos obligados a respetar y obedecer a las autoridades. La Biblia nos dice en el libro de los Hechos capítulo 5 que la única razón por la cual yo tengo concesión para desobedecer a un gobernante es cuando la ley de dicho gobernante quiere ponerse por encima de la ley divina. Nada más. Fuera de eso, puede ser que no me guste, puede ser que eso afecte mi comodidad, afecte mi economía, pero a fin de cuentas tenemos que obedecer a las autoridades, tenemos que respetar las leyes, de acuerdo a Romanos 13. Por lo tanto, yo diría que Maquiavelo, lo que escribió, pudo haber tenido resonancia en la vida de un cristiano en su época por la situación que él vivió. El contexto político que se ve desarrollado en su sociedad. Exactamente. Adán. Quisiera yo resaltar un punto que el apologista mencionó. Quizá no salgamos de la respuesta, pero a veces tener todo un panorama más amplio nos ayuda o les podrá ayudar a la audiencia. Y es que cuando leemos pasajes de la Biblia, temas políticos, temas sociales, algunas reglas, ahí es donde empieza el choque con personas, cristianos que no se han dedicado al estudio bíblico y otra, no cristianos. Es donde salen, como usted ya lo ha debatido, que la Biblia tiene contradicciones. Y es que debemos de entender que Dios va adaptando las leyes conforme la humanidad va caminando en el pensar. Pongamos el ejemplo. Al inicio poligamia era permitida, de hecho era implícitamente impuesta. ¿Por qué? Porque así lo pedía la necesidad humana. Había pocos humanos y el mandato es multiplícate y llena la tierra. Después la poligamia empieza a ser restringida por las leyes mosaicas. Con estos parientes, con estos no. Conforme va avanzando la humanidad, conforme la humanidad se va adaptando a su mundo, conforme el pensar de la humanidad va madurando, así las leyes de Dios van cambiando. Por eso entendemos que vamos avanzando. Me viene lo que decía Nicolás Maquiavelo, con las tácticas que hubo en ciertos reyes de Israel, recordará apologista, recordará ministro, que no eran del todo leales. ¿Qué del actuar de Salomón? Que su actuar para mantener una paz política fue casarse con otros reinos, cuando las leyes no lo permitían, sus leyes, con las hijas de otros reyes. Cuando intentó asesinar a Jeroboam. Exactamente. ¿Por qué Dios se queda callado? No se queda callado. Ahí estaban esas leyes, solo que la humanidad no estaba en completa luz. Aquí entraría perfectamente la regla que Dios nos juzga conforme la luz que nosotros vamos recibiendo. Y eso se aplica individualmente y a las masas. Por eso, es que ya quisiera meter muchísimas porciones, ¿no? Ahí es donde entra cuando ya en nuestra época, la época moderna, cuando entra el ser viviente semejante al hombre. Que empieza el Renacimiento, empieza la Ilustración, empieza el humanismo, cosas que llevan el pensar del hombre a su cúspide. Ok.